El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Mis queridos hermanos, hoy escuchamos este Evangelio y en torno a este Evangelio tenemos una oportunidad para celebrar la fiesta de aquel que en una realidad tomó el nombre en condición ciudadana y humana de Leví, pero que en la misma condición del mismo Dios que viene a llamar a los suyos, lo llama Mateo. Y celebra hoy esa realidad la iglesia, la fiesta de San Mateo, de color rojo, porque fue un apóstol que hizo que la palabra llegara a muchos lugares, fue asesinado, martirizado, y aún así esa sangre justificó gran realidad de la salvación que Cristo había hecho. El nombre de Mateo lo encontramos en el Nuevo Testamento, el primer libro de los evangelios. Es Mateo el que viene a mostrarnos a Jesús, el hijo de David, aquel Mesías que venía a entregar su vida en nuestra realidad. Pero veamos algo. Si Jesús pasa, dice la palabra que al pasar vio a un hombre sentado al mostrador de impuestos, recaudador de impuestos como oficio, que me imagino que entre todo aquello que entraba, se me perdió el bolsillo, algo agarraba. Ahora, si nuestra realidad, y muchos de nosotros expresamente lo solemos decir: no, yo al cielo, ¿cómo? Si soy un pecador. Pues quiero decirle que el cielo es la meta para todo el que se reconoce pecador. No sé si entre ustedes aquí hay algún santo. Si lo hay, me dicen para bajar a San José y subirlo a usted. No, padre, pero es que yo sí que soy pecador. Pues yo también, porque aún así en este camino, cuando Jesús pasa, empieza a transformarnos la vida y a darnos un sentido de lo que somos, porque somos humanos. Si fuéramos ángeles del cielo, estoy seguro que no pecáramos.
Porque ¿cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Y el demonio se vale de lo que hay en el mundo y se vale de lo que hay en la carne para poner el pecado. De manera de que todos los que estamos aquí vivimos ¿en dónde? En el mundo, ¿verdad? Es decir, somos del mundo y somos de carne. ¿Aquí hay algún cuerpo glorioso que no desayune, almuerce y cene? Creo que todos tenemos esa necesidad, ¿sí o no? Porque la carne lo necesita para fortalecerse. Ahora veamos algo. ¿Cuál es la palabra que Jesús le dice a Mateo? Sígueme. Esa palabra debe retumbar hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. ¿Cuál es la palabra? Sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que aquellos que viven en el mundo, que aquellos que tienen pecado, que aquellos que están en la carne, hagan un seguimiento. Y ese seguimiento ¿qué implica? ¿Qué implica? Una renuncia, primero una respuesta totalmente positiva. Puede ser positiva como puede ser negativa. Le dice, no, Señor, yo no quiero ir con usted. Fácilmente Mateo hubiese podido y hubiese tomado la decisión de quedarse sentado detrás de la mesa de los impuestos, ¿verdad? Hubiese tomado la decisión, ¿era libre o no? O Jesucristo le dijo, Mateo, o me sigue o... No, asumió libremente y dice la palabra, él se levantó y lo siguió. Dos razones ante el seguimiento: dejar lo que tengo y seguirlo. Dos actitudes, dos características del seguimiento. Por lo tanto, en ese levantarse es asumir también que mi condición de carne pecadora tiene que tomar una actitud. Y por eso va el seguimiento. Mateo no se fue así. Estaba el mostrador de impuestos aquí, no se fue así. Lástima, chao, ya no quiero saber. No, sino asumió, dio la vuelta y se fue con Jesús. Sin embargo, una de las razones que el Evangelio de hoy nos regala es cuando estaban a la mesa de la casa de Mateo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que en el entorno siempre hay gente que tiene la misma, escuche, la misma intención. El que anda con lobos, aullar aprende, ¿no? ¿Y quién podía estar con Mateo? Pues los que eran publicanos y pecadores, porque él era uno mismo. Dice la palabra que muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús. Mateo se sentó a la mesa. ¿Por qué? Porque fueron a la casa de Mateo. O sea, el dueño de la casa tiene que sentarse con el invitado, ¿o no? Yo he estado por allá en lugares donde llegan y dicen, ay padrecito, venga, siéntese, coma. Y lo dejan a uno solo ahí y uno mirando los cuadros, mirando el plato, con quién hablo, qué le digo, todo. En el tiempo de Jesús, el jefe de la casa se sentaba con los que estaban allí. Y dice la palabra que en ese momento, estando sentados, y dice la palabra que estaban allí también con quién, con Jesús, publicanos, pecadores y los discípulos. ¿Está agarrando? ¿Los quiénes? ¿Por qué los discípulos estaban con Jesús? Porque ellos tenían
como discípulos un seguimiento a Él, ¿verdad? Es una realidad del discípulo que sigue al Señor, lo sigue. Por lo tanto, allí estaban los discípulos. Dice la palabra que se acercaron los fariseos. Yo no me quiero imaginar cómo era esa casa, si tenía ventanas grandes o si ellos estaban comiendo en un patio o en un lote como el que tenemos aquí, pasaba la gente así, ¿no? No sé, eso no lo dice aquí. Pero lo que sí sé es que los fariseos, dice la palabra, al ver ¿a quién? A Jesús, escuche, dice, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Publicanos sí. Le estaban preguntando ¿a quién? ¿Y qué era Mateo? Era un discípulo. ¿Qué era? Un pecador. Por lo tanto estaba allí y lo involucraron también, porque sabían que Mateo era recaudador de impuestos. Aquí no podemos hablar ni de Colombia ni de la DIAN. Ay, padre, cállese. Y no, calle. Ni por allá en Venezuela el CENIA y en otros países que tienen pues su misma nomenclatura y todo lo demás. Ay, no, mejor no hablemos de eso. Pero de que vuelan, vuelan. Sigamos. A ver, ¿qué pasa? Jesús en ese momento oyó lo que dijeron ¿quiénes? Los fariseos. Cuidado que eso que con los pecadores y publicanos, no, ellos estaban sentados con Jesús. Yo me imagino que eran los que pasaban por la reja del lote y tuvieron que haberlo dicho en voz alta, ¿no? Porque el Señor lo escuchó. Dice, los oyó y dijo. Aquí viene una razón del evangelio: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no a los pescadores. Ya los llamó. Pedro era un pescador, ¿sí o no? Pero vino a llamar a los pecadores. ¿Y Pedro era pecador? También lo llamó. Entonces podemos decir, queridos hermanos, que en esta fiesta de San Mateo nuestra realidad está inmersa en un llamado de Dios, a la cual nosotros podemos responder positivamente o negativamente, o nos reservamos la respuesta. Pero dando la respuesta al Señor implica que yo tengo que meterme en el paquete. ¿Y cuál es el paquete? Que somos pecadores. Porque ninguno de los que siguió a Jesús era santo. ¿Cuándo ganaron santidad? ¿Cuándo ganaron la santidad? ¿Cuándo ganaron la santidad? Cuando entregaron su propia vida por el evangelio, es decir, por la palabra, es decir, por Cristo. Porque todo el que muere por mí tendrá vida, y todo el que cree en mí y muere tendrá. ¿Y el que tiene vida eterna es santo? ¿Sí o no? Si hay méritos. Porque usted puede venirse y confesarse hoy y morirse en la madrugada, va derechito al cielo. Pero los méritos, padre, ¿cómo así?
¿Hizo obras? Pues usted no va a entrar ahí coleado. Ay, ese fue santo por obra y gracia de Dios. ¿Sí? Miki, ¿qué hizo? ¿Qué testimonio le dejó a la esposa o al esposo? ¿Qué testimonio le dejó a los compañeros de trabajo? ¿Qué testimonio le dejó a la parroquia o a la sociedad? ¿Está agarrando? Por eso hoy San Pablo a los Efesios dice: todos hemos sido constituidos porque Cristo así lo ha querido. A unos nos llamó, a otros los eligió. A unos puso como laicos, a otros los puso como sacerdotes, y así fue constituyendo a la iglesia. A unos los llamó apóstoles, a otros los llamó sacerdotes, a otros los puso de diáconos, a otros los llamó para que fueran pastores en su casa, como padre de familia, como madre de familia. ¿Sí o no? Pero todos llevando una misma realidad: un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia, la de Cristo Salvador. ¿Agarró? Padre, ¿y qué tengo que hacer para eso? Vámonos aquí con el salmista, cuando en el Salmo 18 nos exhorta a nosotros a no quedarnos callados. Aclame, proclame la grandeza de Dios de su boca. ¿Y qué es eso? Lo que hemos dicho cantando con el salmista. A toda la tierra alcanza ¿qué? Su pregón. ¿Y qué es pregón? Mensaje. Cierro con esto. Yo tuve la oportunidad, fui párroco en un pueblo en Venezuela, entre montañas, llamado Pregonero. Y en este pueblo estuve como 4 años y medio trabajando allí con esa gente. Hicimos restauración de templo, bueno, eso volteamos todo lo que pudimos sin perder la esencia, y dejamos algo maravilloso con la gente. En Pregonero, este nombre, ustedes dirán: padre, pero ¿por qué se llama así Pregonero? Porque cuenta la historia que hace más de 300 años pasaba un cartero, un mensajero llamado Julián Gutiérrez, y entonces a los que llevaban el mensaje ya se les conocía como pregoneros, porque era el que llevaba el mensaje y llevaba las cartas. Imagínense, en ese tiempo las cartas eran entre montañas, la mandaba hoy y llegaba en 2 meses, pero llegaba. Gracias a Dios hoy se han acortado todas esas cosas, ¿no? En segundos ya usted tiene la información. Pero en ese tiempo Julián Gutiérrez, venido de una tierra caliente, cercano por allí a la fría, pasando por las montañas altas, iba rumbo al llano, pasa por esas montañas donde actualmente es Pregonero, y él siempre llevaba terciada una chácara. Es como una tulita, como una carterita de cuero, no sé cómo le dicen acá, carriel, como un carriel, ¿verdad? Algo trenzado acá, y allí le llamaban en ese tiempo la chácara, de manera tal de que en ese carriel, en esa cartera, llevaba una imagencita pequeñita de San Antonio de Padua, tallada en madera muy chiquitica. Eso casi ni se le notaban los brazos, pero ese era San Antonio para él. Cuenta la historia que Julián Gutiérrez, pasando por esa tierra, se hospedó en una casa de campo, y al otro día se levantó apresurado, tomó todo lo que llevaba, la maleta de las cartas, y siguió, y se le quedó la chácara, aquella mochilita, ¿verdad? Se le quedó. Y entonces se fue al llano. Cuando llegó a los llanos venezolanos, se vino aquello que por epidemia llegó, que fue la fiebre amarilla.
y hubo mucha mortandad, pues Julián Gutiérrez no se salvó, o sea, de morir. Yo creo que se salvaría en el cielo, no lo sé, eso habría que preguntárselo al Señor, pero lo que sí sé es que él murió. En la casa donde él se hospedó quedó la imagencita con su chácara. Cuenta la historia que la familia conservó la imagen porque como la llevaba el mensajero, pues la conservaron con mucho amor y cariño. Pasados aproximadamente 285 años de pasarla de casa en casa de la misma familia, y creo que tocó la realidad de otras familias, recuperaron la imagen, la llevaron a la iglesia, y cuando yo llegué, yo la encontré por allá en una esquina, y yo dije, ¿y eso qué es? Era una cosita como así, chiquitica. No, esa es la imagen de San Antonio, la imagen histórica, porque la parroquia tiene el nombre de San Antonio de Padua. Y entonces yo dije, ¿pero qué hace allá? Venga, saquémosla y pongámosla en el centro, porque es el patrono, lo que ha dado a lo largo de la historia y nos ha acercado a un testimonio de un santo que predica a Jesucristo, que lleva los milagros de Jesucristo a esta gente. De manera que el pueblo toma el nombre del pregonero, ¿verdad? Y toma el nombre de la chácara. Todos los que viven allá le dicen chácaros, por esa misma realidad. Vea cómo de algo espiritual que podemos llevar hace el camino de fe de un pueblo, de una familia, de una realidad. Seguramente en ustedes dicen, ay, mi bisabuela le oraba a Santa Marta. Pues todos en la casa tenemos una imagen de Santa Marta y le pedimos para que nos lleve a Jesús. Son realidades que se presentan, y el evangelio de todas estas realidades pequeñas nos van cultivando en una realidad grande. Por eso que el mensaje de Dios no se quede hoy en nosotros, sino que lo podamos compartir, llevar, entregárselo, dárselo a otro que lo necesite. Que el Señor nos siga ayudando, que la Virgen María nos siga fortaleciendo en este camino de ser pregoneros del Evangelio, y que como Mateo podamos ser también evangelizadores en todas nuestras realidades. Amén. Fresco del fruto de mis labios, te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón.